Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de salud y salud mental. Y aquí conversamos con expertos para aprender e inspirarnos con herramientas que puedan ayudarnos a transformar nuestras vidas. Y hoy tenemos a la doctora María Martínez, quien ella es escritora del método Kaizen y ella nos va a hablar un poco más de este método. Doctora, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Perla. Muchas gracias por la invitación y gracias por este ratito para comentar esto que para mí es tan especial. ¿Nos podría hablar un poco, doctora, sobre cómo es un poco de su trayectoria como psicóloga y la aplicación de este método Kaizen? Ujú. Bien, yo creo que he sido psicóloga desde antes de ser psicóloga. Es algo que siempre me ha Ujú. gustado, el comprender la mente, conocer a las personas y es algo que hacía sin querer. Entonces, lógicamente, estudié la carrera y en el fondo también había algo dentro de mí que me hacía investigar un poquito más, porque tendemos a complicar las cosas muchas veces también los psicólogos y yo siempre buscaba como cosas sencillitas que se hicieran sin esfuerzo y que pudieran funcionar a todo el mundo, porque cuando alguien está mal no nos apetece gastar mucha energía, no tenemos energía para gastar. Entonces siempre he buscado métodos que hicieran eso, gastar poquita energía, que tuvieran buenos resultados, grandes resultados. Entonces al final, después de ir investigando mucho, acumular muchas herramientas y probar muchas cosas, siempre con esta mentalidad encontré, sin querer, la palabra Kaizen. Y como siempre me ha llamado además la parte oriental, empecé a investigar, porque yo ya daba unos talleres que eran de cosas muy pequeñitas, micro herramientas que te podías llevar ya puestas y eso ya iba encaminado hacia el Kaizen. Entonces empecé a investigar, vi que cuadraba muchísimo y dije, bueno, pues voy a ver si esto lo puedo usar para la psicología y para que lo pueda usar cualquier persona sin importar edad y sin importar formación o incluso sin importar problemática o patologías. Y es que ahí fue cuando empecé a desarrollar el camino Kaizen, que va de mano de esto, de funcionar en modo Kaizen. ¿Cómo comenzamos, por ejemplo, a reprogramar nuestra mente? Porque sé que usted estudiaba mucho la cuestión del subconsciente, ¿no? La parte Ujú, conectiva de todos ustedes. Eres psicóloga, ujú. pero ¿cómo puedo empezar? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de comenzar para poder reprogramar nuestra mente? Porque siempre estamos como muy agobiados, más hoy en día, ¿no? De que queremos Ujú. hacerlo todo. Además, esa es la palabra, es todo y además a la vez, es decir, todo y ya, porque ni Ajá, siquiera nos damos tiempo, porque todo se podría hacer si fuera de uno en uno, ¿no? Pero lo queremos todo a la sí. vez. Ujú. Entonces, claro, el objetivo, por ejemplo, de una mente Kaizen es aprender a observar en cada situación qué es lo que depende de ti, qué es lo que no. ¿Para qué? Para actuar, es decir, para dar el paso más pequeño que tú puedas dar ahora sobre lo que depende de ti en este momento. Entonces, el objetivo es que la mirada se acostumbre, es decir, la percepción se acostumbre a ver las cosas que ocurran, sean las que sean de esta forma. Sobre lo que tú hablas de estar agobiadas, estamos agobiadas porque tenemos en la cabeza muchas cosas, pero no son cosas que podemos hacer ahora. Son cosas que no dependen de nosotros y que no podemos realizar ahora. Eso es lo que nos mantiene la cabeza dando vueltas, porque no tienes la posibilidad de resolver, entonces se queda en bucle. Cuando tú aprendes a observar y a enfocarte en aquello que sí puedes hacer justo en este instante, dejas de tener ese bucle mental o esos agobios, porque los agobios y las preocupaciones son siempre lo mismo, es querer controlar, querer actuar sobre algo que no depende de ti, pero no te has dado cuenta, entonces estás intentando resolver y no puedes, y te frustras y te agobias, lo pasas mal. Entonces el objetivo es ese, es como darle salida al pensamiento para que sea un pensamiento útil y te resulte, te dirija a una acción que puedas generar ahora. Eso es lo que hace que tome tierra tu mente y puedas empezar a generar ese movimiento. Entonces, para mí sería eso. Primero es darnos cuenta de que lo que estamos pensando siempre es algo que no podemos cambiar justo en este instante. Entonces, vamos a buscar algo que sí depende de ti ahora y sobre lo que sí puedes actuar. Y actúa. O sea que lo que sucede a veces que yo creo que con nosotros, doctora, es que pienso que la mente brinca del pasado al futuro y no estamos en el presente. Ujú. Raramente estamos en el presente y entonces eso es lo que causa mucha ansiedad y mucha
tal vez hasta depresión a las personas. Sí, es cierto, y además es que está en el pasado como queriendo cambiarlo, es porque hice esto, debería haberlo hecho distinto, es que podría haberlo hecho diferente, y estamos en el futuro pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si esta persona hace tal, entonces estamos todo el tiempo, esto es a lo que me refiero, intentando cambiar o controlar lo que no podemos. Entonces, claro, estamos en el pasado por eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo me doy cuenta que el pasado no lo puedo cambiar y me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora sobre lo que depende de mí? Tu mente se volverá atrás, pero es que deberías de haber hecho, vale, pero ¿qué es lo que puedo hacer ahora sobre lo que depende de mí? Y la mente funciona con preguntas. Cuando le haces las preguntas adecuadas, le obligas a responder, aunque tú no quieras. O sea, la mente siempre va a buscar una respuesta. Entonces, si haces la pregunta adecuada, le ayudas a enfocarse. Es lo que pasa que cuando hacemos preguntas que no nos sirven de ¿y por qué hice esto y no otra cosa? Esa pregunta no tiene solución. Hiciste lo que pudiste, no hay más. Pero en realidad en el fondo hay un tendría que haber tenido la información que tengo ahora en el presente para poder haberlo hecho en el pasado. Entonces no tiene sentido. Pero nos quedamos ahí. Entonces la mente por eso va del pasado al futuro, pero queriendo cambiar las cosas o queriendo controlar con una bola de cristal lo que sea que vaya a pasar. Entonces siempre es por lo mismo. Creo que muchas de las, creo que exactamente dio en el punto, doctora. Creo que mucho, como queremos cambiar muchas cosas al mismo tiempo, yo creo que, Ujú, porque eso, pues a mí me ha sucedido, ¿no? Que a veces que ujú, queremos, creo que todos, ¿no? Que queremos cambiar muchas cosas, queremos tomar muchas decisiones, el llamado multitasking, ¿no? ujú. También, y eso es lo que yo pienso. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que creo que eso es lo que no ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos. De hecho, lo que hace es que te quedes atascada y que te bloquees y que al final digas, pues no puedo hacer nada. Pero porque Ujú. estamos poniéndonos delante una montaña. Cuando tú te pones delante una montaña y dices, sáltala, tu mente dice, no puedo, porque obviamente yo no puedo saltarlo todo de golpe. Le estás dando una orden para que cumpla que no puede cumplir. Entonces se bloquea. Si tú le Ujú. das órdenes que puede cumplir, va a avanzar, pero si tú le das una orden que no puede cumplir, se va a atascar, esperando a ver si es capaz de cumplirla. Entonces, esto que hacemos del multitasking o de todo a la vez, realmente lo que le estamos diciendo es eso, es hazlo todo de golpe, pero es que no puede, ya, pero hazlo todo de golpe. Entonces, se queda en ese atasco. Por eso el Kaizen lo que te enseña, yo hablo mucho de las gafas Kaizen, lo que te enseña es a que tú te pongas unas gafas de percepción distintas. Como si tú una imagen de televisión, una imagen de vídeo, tú te pones unas gafas de aumento y empiezas a ver los píxeles. Entonces, si tú una imagen es como la montaña, pero los píxeles son cosas pequeñitas que independientemente las puedes ir modificando. Entonces, si tú te das cuenta que todas las montañas están hechas de granitos de arena y eres consciente y eres capaz de verlo así, aunque tú digas, tengo un montón de cosas por hacer, eso no significa nada, ¿vale? ¿Qué es lo que ahora puedes hacer de esa montaña? No lo que puedes hacer mañana, ¿qué es lo que ahora puedes hacer sobre esta montaña específica que yo quiero resolver? Entonces aprendes a redirigir la vista hacia eso, que eso es el aprendizaje inicial, porque es lo que más nos cuesta, siempre estamos mirando el objetivo final, la meta, el estrés del lo voy a conseguir, pero se te olvida todo el proceso, por eso siempre la frase de la vida es el camino, o sea, el camino es lo importante, no la meta es un paso más. Y si lo haces en modo Kaizen, realmente lo sientes así. Has dado los mismos pasos del mismo tipo y el último es un paso más y lo has disfrutado absolutamente todo. No tienes el estrés del final y vas buscando otra vez el estrés de un nuevo objetivo. Sí, pues es que eso puede causar también el llamado burnout, ¿no? Que Ujú, la gente que estás haciendo y entonces llegas a tu meta y tú dices, ¿y ahora qué? Ya llegué a mi meta, ujú. pero mira todo el proceso y por eso es que decimos que deberíamos de disfrutar más lo del proceso, ¿verdad, doctora? Claro, además, eso que has dicho es muy importante porque cuando llegamos al punto bueno, ya lo he conseguido y ahora qué, fíjate que ni siquiera disfrutamos del final. O sea, es como una necesidad de volver a empezar, pero esto tiene un motivo y es que nos hemos desgastado tanto durante el proceso, hemos estado a base de esfuerzo tanto tiempo, de sufrimiento tanto tiempo y sin disfrutar tanto tiempo que ese objetivo cumplido ya no compensa. Es decir, ni siquiera nos compensa el lograrlo. Es como un vacío porque no es lo suficientemente grande para compensar toda la energía que hemos estado desgastando durante todo ese proceso. Por eso, claro, el objetivo del Kaizen es que tú durante ese tiempo, ese camino, no lo hagas con esfuerzo, lo hagas en una especie de velocidad de crucero, en la que no haya desgaste, que no estés a base de
sufrimiento, de sacrificio, porque si no, nunca vas a tener un objetivo lo suficientemente importante como para que te compense. Entonces vas enganchando todo el tiempo. El objetivo es ese, es que no te canses, que sepas dar los pasos lo suficientemente pequeños como para que puedas darlos siempre. Sí, porque también pienso que cuando am, vamos muy rápido o, por ejemplo, queremos alcanzar cierta meta, porque la mayoría nos queremos poner estas metas tan grandes, ¿no? Ujú. Y lo que me ha gustado mucho del método Kaizen, que es más o menos, y es a mi pregunta, a mi siguiente pregunta, que le iba a decir, James Clear, ¿no? El de los hábitos Sí, atómicos. ujú. ¿Cuál El es Kaizen es la base. ajá, que es más o menos similar al Kaizen? ¿Cuál es realmente la diferencia entre pues, lo que dice James Clear, ¿no? Entre los Es hábitos que atómicos y el método Kaizen? Es que ¿O es- lo que dice él está basado en el Kaizen. Es decir, hay muchas Ujú, cosas que están basadas en ujú, el Kaizen, pero no usan la palabra Kaizen. ajá, Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con hábitos, el 1% y todo esto que se empieza a decir mucho, la base es el Kaizen, pero luego se le cambia el nombre. ujú. Entonces, la base es la misma. Yo no me he leído el libro, sí que lo conozco, ¿vale? Pero no me lo he leído, entonces sí que sé que al final el resumen es eso, es haz algo tan pequeño y tan absurdo que tú lo puedas mantener en el tiempo sin que te resulte un sacrificio, un esfuerzo y un desgaste. ¿Por qué? Porque no hay ningún hábito que puedas generar a base de estrés. Entonces tienes que conseguir que aquello que quieres mantener no te genere estrés. Porque si te genera estrés, te va a desgastar, te va a quitar energía y vas a necesitar parar para volver a empezar. Entonces, realmente lo que pasa es que lo ha enfocado a la parte de los hábitos. Ujú. Claro, en el fondo la base es esa, la base es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo hago es hacer que tu percepción cambie. Porque yo te puedo decir cómo cambiar hábitos, tú lo puedes aprender, pero luego te encuentras ante una discusión y vuelves a funcionar de la misma manera. Es decir, sabes generar hábitos, pero tus discusiones, tu día a día, tu estrés cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu trabajo, cuando estás con lo que sea, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque sigues pensando igual. Entonces, lo que hay que acostumbrarse, lo que yo hablo del cambio de percepción a través del camino Kaizen, que es el método para el cambio de percepción al modo Kaizen, lo que yo enseño es a cambiar ese filtro, es decir, a cambiar ese filtro que nos afecta a todos los ámbitos de la vida y que todo lo que se nos presente, incluso un gran desastre en nuestra vida, que lo podamos filtrar a través de eso y que digamos, vale, me acaba de pasar esto, me acaban de despedir, me acaba de pasar algo que no es bueno, que no me gusta. Bien, eso es un impacto. No lo puedo resolver todo. ¿Qué es lo que sí que puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que sí depende de mí? Y eso me devuelve absolutamente al presente. Me devuelve a la acción, me devuelve la autoestima también. Es como que te da un poder, porque tú en realidad Ujú. te da el poder de tomar tú misma las decisiones y como que vuelve el poder a ti, porque cuando tú estás pensando totalmente, bueno, ¿qué va a ser Ujú. el otro? ¿Qué va a suceder acá o allá? Como que pierdes el poder, ¿verdad, doctora? Pierde uno el Absolutamente. poder de decisión. Además, es de una manera absoluta. Además, ten en cuenta una cosa, que siempre, el Kaizen siempre te va a llevar a lo que tú tienes entre manos. Es decir, nunca te va a pedir que tengas más de lo que tienes. Por lo tanto, nunca te va a decir, espera a tener esto, espera que esa persona cambie, espera a que te digan eso para tú poder actuar. No, te va a decir, vale, esa persona no te ha dicho lo que tú quieres, no, bien, pero ¿qué es lo que tienes ahora? Todavía no te han llamado de tal sitio que estás esperando, vale, pero ¿qué es lo que sí que tienes ahora? Y con eso actúa. Entonces, claro, siempre te va a devolver el poder en cualquier situación. Te ocurra lo que te ocurra. Entonces, cuando estás la impaciencia, la frustración, perdón, incluso el bullying, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que al final sentimos que lo que los otros nos dicen es nuestro. Cuando yo aprendo esa separación de que lo que el otro dice es suyo, no depende de mí que el otro cambie. Me gustaría, pero no depende de mí. Ujú. Pero yo sé lo que sí depende de mí, que es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Ahí tengo mi poder. Y mi poder es el que puede hacer que lo que el otro me diga me dé igual. Y que yo me aparte sin daño. Entonces, es muy importante para niños y para mayores, o sea, para todo el mundo. O sea que todo mundo lo puede aplicar en Sí. cualquier área de tu vida. En cualquier área de Ujú. tu vida tú puedes empezar a dar estos pequeños pasos en tu vida. Doctora, Claro. le voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cuál, por ejemplo, nos podría dar un ejemplo personal en qué ha cambiado en algún área de su vida?
por ejemplo, no sé, en algún área nos pueda explicar que haya utilizado el método Kaizen y cómo empezó a dar los pasos. En realidad, fíjate que cuando algo se integra, te cuesta decir, pero yo antes cómo lo hacía, porque es algo que se genera como un hábito. Entonces, Ujú. claro, yo siempre digo, yo digo que yo antes, y es mucho antes, yo era muy negativa y ahora no me acuerdo de cómo hacer eso. Yo pensaba las cosas que me iba, pues que todo iba a ser malo, en la preocupación, en el pensamiento, en el tal. Y eso se me ha ido yendo. Es decir, lo que se consigue, te pongo, porque aunque parezca que es el ejemplo más básico, lo que yo he conseguido al final es paz mental. Porque me ocurra lo que me ocurra, puse un ejemplo creo en invierno que no funcionaba, por lo que sea, no funcionaba algo de esto de la caldera para poner la calefacción en la casa. La cuestión es que yo estaba peleándome contra el aparato hasta que paré y dije, vale un momento, esto debe de ser más fácil, porque esto es una de las características del Kaizen. O sea, el Kaizen lo que te dice es siempre va a ser más sencillo de lo que tú estás pensando. Entonces, cuando tú te haces ese planteamiento ante cualquier problema, ya empiezas a resolver de una forma diferente. Y entonces, al cabo de nada, es cuando dije, pues es verdad, si era esto que no lo estaba viendo, y resuelves. Entonces, claro, son situaciones en el fondo del día a día que son las que yo pongo con mi hija, por ejemplo, la sensación esta de, pues bueno, quiero que te duermas, no te vas a dormir por mucho que yo quiera que te duermas, ¿vale? ¿Qué es lo que depende de mí? Si yo me estreso, tú te vas a estresar más. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, ¿qué depende de mí estar en calma? Depende de mí atenderte, depende de mí respirar, depende de mí, no sé, darte cariño, depende de mí todo esto. No depende de mí que tú te duermas. Esa separación hace muchísimo, porque normalmente estamos pasándolo mal porque nuestro objetivo no depende de nosotros. Si yo quiero que tú me llames, yo ya me voy a estresar cuando tú no me llames. Si mi objetivo simplemente es decirte, bueno, cuando puedas me llamas, o yo te mando un WhatsApp, o yo te llamo, bueno, yo ya me quedo, he cumplido con la parte que depende de mí y mi mente ya no está preocupada. Esto es lo mismo que lo de yo quiero que te duermas, yo quiero que tú dejes de hablarme así. Eso es un objetivo que no depende de mí. Entonces, si mi mente se acostumbra a buscar un objetivo que sí depende de mí, no voy a estar en esa espera que implica estrés. Entonces se reduce el estrés en la vida una barbaridad. A mí me lo dicen muchos como, pero ¿no te estás preocupando por esto? ¿Por qué? Si no depende de mí, no lo puedo cambiar. Entonces es como, te miran raro. Pero ese es Sí, el objetivo al final es ese, que no te preocupes. sí, es cierto, porque desafortunadamente pues todo el mundo pues está preocupado por cosas que no podemos controlar, ¿no? Ujú, eso Estas es. cosas que de todos los días por ejemplo, en la familia, que alguien reaccionó mal o que Ujú, el trabajo y lo que sea, ¿no? Y estamos preocupados por esto, ¿no? Porque hay demasiado estrés, doctora, claro. sobre el qué hacer y hacer más y más y más. Y es donde acabamos, pues completamente exhaustos, ¿no? Todos. Sí, de hecho, De de todo esto. hecho, claro, es que hay que hacer menos, no más. Hay que hacer Porque el, menos. el error es hacer más de lo Sí. mismo que no funciona. Lo que tienes es que hacer menos, pero ser capaz de hacerlo todo el tiempo. O sea, Ujú. al final es esto, es si yo me armo de buena voluntad y hoy consigo hacer esto durante 3 horas, vale, pero si mañana voy a decir "Pues es que no me apetece nada, entonces ya no lo voy a hacer y voy a estar todo el tiempo a picos. Entonces, siempre el objetivo va a ser la calma mental, que la calma mental no significa ir despacio, significa que tu mente esté haciendo lo que tú estás haciendo y eso te va a hacer ir más rápido y va a cambiar todo en la vida. Yo estaba pensando, porque cuando leí sobre ti y sobre este método, este camino al Kaizen, dije yo, se me abrieron los ojos así enormemente y dije yo, esto yo lo tengo que aplicar en mi vida, porque James Clear habla sobre estas cosas, pero, o sea, a mí se me hace que el método que tú estás haciendo se me hace como más simple, más sencillo, más entendible para la gente. Y también, pues, en el momento cambia tu percepción, la cuestión mental, ¿no? Entonces Ujú. yo pienso, porque yo leía mucho y dejé por un buen tiempo leer y ahora como que quiero regresar al hábito de leer. Yo digo, pues voy a aplicar el método Kaizen Ujú. porque quiero leer, no sé, digamos, cinco páginas, digamos, al día y decir, ¿sabes qué? Leí del lugar, porque yo no sé cómo las personas que a veces que leo artículos o veo otras personas que dicen, no, pues me leí un libro en una semana. Y yo digo, "Ay, Ujú. pero ¿cómo?
pero ¿cómo le hacen? Porque yo no puedo. Y yo tenía el hábito de la lectura y por X cosa, o sea, se me fue. Entonces lo Ujú. dejé. Y ahora pues digo, voy a leer, voy a aplicar el método Kaizen leyendo 5 páginas al día. A ver, vamos a tratar, vamos a ver cómo sucede esto, y a ver si me funciona, ¿no? Te Entonces yo voy... creo que se debe empezar de poquito en poquito, porque eso es lo que yo entiendo, que da Sí. un pequeño paso. Además, justo el ejemplo que has puesto, ese lo he tenido yo, porque cuando tuve a mi hija llegué a la conclusión de no voy a volver a leer en mi vida. Es como yo antes leía un montón, ahora no puedo leer. Entonces llegué a esa idea absurda de no puedo leer. Es mentira. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que la frase no está terminada, es no puedo leer lo que antes leía. Eso es una verdad absoluta, no hay ningún problema en un hecho objetivo. El problema está en cuando yo eso no lo acabo y no lo entiendo. Entonces yo al darme cuenta de, bueno, no puedo leer como antes, pero ¿cómo puedo leer? Entonces yo, el paso que dicen no es que sea un paso pequeño, es diferente al paso pequeño, es el paso más pequeño e insignificante que tú puedas dar en este momento. Tenemos la tendencia a hacer pasos pequeños, pero pero con un pequeño esfuerzo. Bueno, sí, pequeño, pero bueno, un poquito más también puedes, ¿no? O sea, con esa idea. El Kaizen te dice lo contrario, te dice, si puedes hacer más, haz menos, porque te está engañando el ego para que acabes de dejar de hacerlo. Entonces, yo empecé a leer simplemente planteándome, todos los días voy a leer algo, ni siquiera una página. Había días que leía una frase, pero todos los días leía. Entonces, si tú cuando te planteas 5 páginas lo ves una montaña todavía, plantéate menos. Plantéate Ok. media página o un párrafo, porque entonces tu mente dirá, uy, qué tontería. Y ese es el punto, porque entonces te permite hacerlo. Ah, ¿Vale? ok, O sea, esa es ok, la ok, pequeña gran diferencia de un paso Kaizen a un paso pequeño. El paso pequeño nos lo enseñan en coaching, nos lo enseñan en psicología. Es un paso pequeño, ¿vale? ok. Pero esto no es, esto es un menos todavía. Para que tu mente no lo vea como peligro, no lo vea como cambio y diga, pues ¿qué va a hacer? Si eso da igual que lo hagas o que no. Entonces te deja paso libre. Entonces Sí, siempre reduce. Si ves que es demasiado, reduce. Para sí. algo que sea sostenible en el tiempo. Bien, y a partir de ahí ya irás subiendo, pero cuando ya hayas implementado algo que te resulte fácil de hacer. Bien, Lo, yo im- así lo hice. sí, es cierto, fíjate, ahorita que lo mencionas, es cierto, simplemente leer, por ejemplo, Algo, como dices, algo, algo. la portada del libro o una Sí. pequeña introducción del libro y ya, ¿no? Ujú. Para que la mente empiece como a tener un tipo de reprogramación Un diferente y ya éxito. vas, Claro. exactamente. Es Ujú. como, sí, como tú dices, y vi una entrevista tuya también en YouTube con otra psicóloga. ¿Cómo se llama? Se llama Ana Asensio, Asensio, sí. Ana Asensio, y ella, Ujú. ella decía también de lo mismo, de lo que estamos hablando sobre esto. Ujú. Sí, es que... ¿Cuáles, cuáles son los, bueno, estábamos hablando de esto, de los pequeños pasos, son Ujú. las cosas que podemos hacer, pero la gente, la gente que está viendo este podcast, que lo va a escuchar, ¿cómo, cómo, cómo podemos comenzar ya con el método Kaizen? ¿Cómo podemos, yo sé que tú impartes un curso, pero ¿cómo podemos empezar las personas que, por ejemplo, que no puedan tomar el curso? ¿Nos puedes dar, por ejemplo, un tip de cómo podemos comenzar ya con el aplicar esto, unos pequeños pasos? Sí, yo os lo puedo dar, aunque te aseguro que lo que recomiendo es mi libro, no por nada, sino porque es que quise hacer en el libro todo lo que cuento en Instagram, que tuviera un lugar, o sea, que estuviera en papel para que estuviera todo claro y organizado. Entonces, lo mejor para empezar, porque es la parte intelectual del modo Kaizen, es mi libro, es Vivir en modo Kaizen, el que tengo aquí detrás. ¿Vale? Entonces, Definitivamente. Ujú. ese te aseguro que es lo que más recomiendo. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar algún tip, pero ahí está una explicación que poco a poco se va metiendo en tu cabeza y lo que va haciendo es esa reprogramación que dices, es decir, vas llegando a la conclusión tú misma de, ah, pues es verdad, pues esto es así. Entonces ahí hay muchos ejercicios que se pueden ir haciendo, que claro, no te los puedo dar, porque al final para mí lo primero siempre es que tú tengas claro que si lo estás pasando mal, estás queriendo cambiar algo que no depende de ti. Ujú.
que esto nos lo apuntemos, porque si yo esto cada vez que lo estoy pasando mal lo miro, ya pierdo un poquito de estrés. Porque yo ya me doy cuenta de que, vale, esto contra lo que me estoy peleando en realidad no tiene sentido. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta, y es, vale, ¿qué es lo que sí depende de mí en este momento? Entonces te centras la atención, al menos en buscar, porque no significa que lo encuentres, porque para saber qué es lo que depende de ti, qué es lo que no, para eso también te digo que hay que profundizar más, porque estamos acostumbrados a querer controlarlo todo. Entonces, sí. Pero solamente haciendo esa pregunta la mente intenta al menos enfocarse. Y luego ya es la pregunta estrella del Kaizen, es, vale, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para acercarme a mi objetivo, sea el que sea? Si yo lo que quiero es, pues bueno, no sé, leer un libro, ¿vale? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para acercarme a mi objetivo? Entonces eso, en la mente, con preguntas, empieza a cambiar. Empieza a cambiar sus circuitos, empieza a cambiar sus caminos y empieza a reenfocarse. Y esto es acostumbrarse. Bueno, cuando me está pasando algo voy a empezar a practicar con esto. A ver, esto no depende de mí. Bien, ¿qué es lo que sí depende de mí? Pues no lo sé, pero seguro que hay algo que es lo que sí depende de mí y empiezas a enfocarte. Entonces, para mí siempre el comienzo son preguntas. Bueno, el comienzo y el final, porque durante el camino Kaizen también les doy un montón de preguntas. ¿Por qué es eso? Pero no buscas respuesta, buscas que la pregunta se vaya instalando. Entonces, yo creo que empiecen por ahí, está bien. Tú impartes un curso, doctora. ¿Nos podría hablar un poquito más del curso que imparte? Y Sí. para que la gente que la quiera contactar, pues lo haga. Me imagino que todos estos cursos son en línea y en cualquier parte del mundo lo podemos tomar. Totalmente, de hecho es maravilloso. Yo siempre, al final el objetivo es simplificar. El Kaizen es sencillez, es simplificar. No tenía sentido hacerlo de otra manera. Entonces, sí, son 100% online. Además es flexible, lo puedes hacer aunque no tengas tiempo. De hecho, si no tienes tiempo, hazlo, porque es precisamente para conseguir tener tiempo. Necesitas solamente 1 minuto al día. Son 12 semanas. El Camino Kaizen es un programa de 12 semanas en los que yo te acompaño durante 12 semanas en un grupo. Es siempre en grupo porque es necesario que sea en grupo para compartir la experiencia del proceso, no experiencia personal, no es necesario, experiencia del proceso. Entonces son 12 semanas y yo cada semana, el mismo día, a la misma hora, es todo a través de Telegram, de un canal de Telegram específico para cada grupo. Yo les subo un ejercicio en modo Kaizen, que tendrán que hacer durante 7 días. En total son 12 ejercicios, cada ejercicio se hace durante 7 días. Y solamente necesitas 1 minuto al día para cada ejercicio. O sea que en total solo necesitas 1 minuto al día, literalmente. Entonces, durante todo ese proceso no sabes lo que estás haciendo. Yo siempre digo que yo soy Miyagi y las que están en el Camino Kaizen son Daniel San. Entonces están dando cera y puliendo cera y no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque pues claro, yo voy dando como piezas del puzzle, cada semana es una pieza de un puzzle. Y al final de las 12 semanas, que 12 semanas se necesitan para que se creen esos nuevos caminos neuronales, se necesitan 12 semanas. Entonces tú a las 12 semanas ya en tu subconsciente se ha creado un nuevo camino neuronal de percepción que es el camino Kaizen. Entonces ya tienes acceso a esa forma de funcionar, que si nunca la vuelves a usar seguirá estando ahí. Pero lo bueno es que sigas usándola y cada vez se haga más ancha y más accesible. Entonces al final tendrás el puzzle de las 12 semanas, de los 12 piezas y tendrá todo el sentido del mundo. El objetivo es cambiar tu percepción al modo Kaizen, que esto es aprender a separar en tu vida, ocurra, lo que depende de ti, de lo que no, saber tomar... enfocarte en lo que sí depende de ti, saber siempre actuar sobre aquello que depende de ti. El objetivo es ese. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ocurre magia, porque luego cada una le pasan las cosas que necesita durante todo el proceso. Que hay quien deja de fumar, hay quien resuelve los problemas que tenía desde hace tiempo, hay quien resuelve su ansiedad, cada uno resuelve lo que necesita, porque para eso es. Por eso digo que es para todos los aspectos de la vida. Y lo puedes implementar con tus hijos, que es una maravilla como lo adaptan los niños. Y cómo te enseñan luego a ti, mamá, te preocupas por lo que no depende de ti. Entonces me escriben diciendo que ellos ya lo saben, entonces ya lo tienen claro. Pero al final el programa es ese. 12 semanas de trabajo en modo Kaizen, solamente 1 minuto al día, literalmente. No necesitas más. 1 minuto al día. Sí. Es increíble. A mí me parece, bueno, a muchas personas, no a las personas que probablemente, como digo, que nos escuchan, que van a ver este podcast, les va a parecer a lo mejor tan sencillo que a lo mejor empiecen a decir, ay, pero ¿y cómo puedo cambiar? O sea, pero ¿cómo es esto? O sea, Claro. pero así de sencillo puede ser, o sea, dar resultados. Esto es muy sencillo. Hasta ahora te ha servido lo que has hecho.
pues entonces cámbialo. Ya está, porque si hasta ahora estás bien con todo lo que has hecho, pues quédate con ello. Pero si te das cuenta de que no haces más que esforzarte, más que sufrir, más que pasarlo mal, y lo has estado siempre complicando todo, pues igual la solución está en la sencillez y en la simplicidad, porque al final la simplicidad es lo natural. Tendemos a complicarlo a través del ego. Es el ego el que te dice, tienes que hacerlo difícil, y además eso pasa. Las primeras semanas siempre intentan complicar los pasos. Pero ¿solo tengo que hacer esto? Sí. Pero ¿y si hago un poco más? No, no tienes que hacer más. Solo haz lo que te digo. ¿Pero seguro? Sí. Este es el diálogo de las primeras semanas. Porque siempre tenemos la tendencia a querer complicarlo. ¿Para qué? Para sufrir. Para pues eso, para muchas Sí, cosas que tenemos ya integraditas. sí, porque estamos en este mundo que siempre creemos que a más estrés, que si no estamos haciendo nada, no somos productivos. Eso es. Cuando Esa más es la esfuerzo, creencia. mejor, sí. Esa Ujú. es la creencia de que todos tenemos esa creencia que debemos de Claro. quitárnosla, y creo que el método de Kaizen perdón, el camino Kaizen Ujú. es una puerta para ayudarnos a calmarnos, a simplificar nuestra vida, porque realmente eso es lo que es al final, ¿no? Tratar de Ujú. simplificar nuestras vidas, porque la vida ya es complicada en sí, doctora. Ya, o sea, hay demasiado estrés, hay depresión, hay muchísimas cosas, y pienso que esto, yo lo vi, lo leí, y ahorita que lo escucho contigo, me doy cuenta que esto pues se puede aplicar a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, una Ujú. persona que tiene problemas de peso, una persona que tiene problemas de depresión. Claro que eso no significa que no vayas al doctor y que no digamos, si tienes, por ejemplo, una depresión complicada o una ansiedad complicada, a lo mejor pues sí tienes que tratarte, ¿no? Con Ujú. medicina, ¿no? Pero pienso que esto es como una herramienta más, doctora, no sé, así lo veo, como una herramienta más en tu vida, que puedas aplicar y ayudarte en los aspectos en cualquier cosa que quieras cambiar. Sí, es cierto. De hecho, yo, por ejemplo, no paso consulta personal, o sea, a no ser que hayan hecho antes el camino Kaizen. Porque Ujú. el camino Kaizen te genera ese cambio de percepción, es un cambio de cimientos. Es como si resetearas todo aquello que te ha ido haciendo pasarlo mal durante tu vida, o sea, tu forma de funcionar, porque si no cambias tu forma de funcionar y de percibir, por mucho que te trabajes, vas a seguir volviendo a lo mismo, porque vas a volver a percibir las nuevas cosas de la misma manera, por mucho que resuelvas conflictos. Entonces, lo primero es cambiar los cimientos, es como cambiar la tierra donde siembras para que lo que siembras fructifique. Entonces, para mí es la base de absolutamente todo. Obviamente, después se puede necesitar terapia, se puede necesitar otro tipo de trabajos, pero el cambio de percepción es necesario para realmente generar un cambio. Entonces, para mí ese es el inicio de absolutamente todo. Y a partir de ahí, ya digo, las sesiones son, bueno, sí, en el caso de que sea necesario hacer terapia, se tarda muchísimo menos tiempo, con, pues bueno, las sesiones mucho más cortas, o sea, todo se facilita. Porque es eso, tú has cambiado ya tu forma de ver. Los nuevos problemas no van a ser problemas. Los nuevos ya los vas a filtrar de una forma diferente. Entonces no vas a volver a acumular lo mismo que tenías acumulado antes de trabajar. Es claro, para mí es eso, es como una limpieza. Primero hay que limpiar para volver a construir, y ese es el objetivo. Sí, la percepción, Ujú. porque eso es lo que no te hace avanzar, como a veces, ¿no? Que tenemos cierta percepción, y esas percepciones son creadas a veces, pues la mayoría de las veces las traemos desde que somos muy jóvenes, ¿no? De que Ujú. somos niños, estas Sí. percepciones, ¿no? Que podemos cambiarlas. Y si el camino de Kaizen nos puede ayudar Ujú. como una herramienta a cambiar estos hábitos, a cambiar nuestra percepción principalmente, Ujú. como tú dices, pues eso, pues claro, o sea, eso te cambia la vida. Absolutamente, de verdad. Además, es que es eso, no significa que tú, bueno, pues esto no te convierte en abogado, en fontanero, o sea, si necesitas Ujú. ayuda la vas a necesitar, pero ¿qué es lo que pasa? Que no te vas a quedar mirando la lavadora si se te ha estropeado y vas a decir, oh, ¿por qué me ha pasado esto? No tendría que haberme pasado. No, vas a llamar directamente y ya estar solucionado. Es decir, vas a aprender a funcionar de una forma en la que vas a aprovechar el tiempo en tu vida y no te vas a quedar frustrada y atascada en cualquier situación, da igual la que se te presente. Es decir, siempre vas a poder avanzar y fluir de una forma muy diferente. Es decir, el cambio es absoluto. Y además, bueno, pues no te van a afectar las cosas que te digan los demás de la misma manera, que eso es tan importante,
porque estamos casi muchas veces vendidos a la opinión de los demás y claro, ahí también hay que poner un freno. Sí. Y lo que yo quiero poner así bastante en claro aquí, doctora, que lo que tú dijiste sobre sostener estos cambios que sean, digamos, que sean sostenibles a Ujú, grandes plazos, con el tiempo, ¿no? ujú, Porque todos los cambios, la mayoría de las cosas que hacemos, como por ejemplo, que yo quiero, el ejemplo que puse de leer un libro, ay, ¿cómo me leo un libro en una semana? Pues, ¿cómo le puedo? A veces que tengo muchas cosas que hacer, trabajar y hacer ujú. muchísimas cosas, Eso es. este, ¿y cómo le hacen? Y no sé si lo puedo sostener, eso. Entonces, eso es lo que sucede, que queremos muchos cambios, o que Ujú. quiero comer mejor, quiero hacer ejercicio, quiero tener menos ansiedad, lo que sea, y eso debe de ser un cambio sostenible, como tú dices, porque la mayoría Totalmente. de los cambios que queremos hacer no son sostenibles en el tiempo, y es porque la gente fracasa. Claro, es porque lo queremos hacer de golpe, es como los propósitos Ujú, de Año Nuevo, lo quiero, a partir de ujú. mañana voy a correr todos los días, pero hasta ayer no había corrido ningún día, es absurdo, pero nos lo planteamos con la euforia y con el estrés del momento. Entonces, para todo, siempre la misma pregunta, porque da igual la cantidad de cosas que tú quieras cambiar, si la pregunta siempre es la misma, vale. Quiero alimentarme mejor. Bien. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para acercarme a este objetivo de alimentarme mejor? Pues igual tengo a mano una zanahoria y me la como. Entonces, eso ya está hecho. Siguiente. Vale, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora para acercarme a lo que sea, al siguiente objetivo de estar más relajada? Pues igual, no sé, ponerme una canción que me tranquilice justo en este instante. O llamar a una amiga para soltarle lo que me está agobiando. Cualquier cosa, pero nos ayuda a aprender a poner soluciones en lugar de tener problemas. Entonces, esto es una herramienta en la que tú te acostumbras a pensar en soluciones. Entonces, tu enfoque también es muy distinto siempre y puedes generar todos los cambios que quieras en tu vida, siempre y cuando te plantees siempre el ahora, el momento presente y lo que ahora me resulta fácil de hacer. Si tú te planteas, voy a leerme un libro a la semana, te agobias solo de pensarlo. Sí, Entonces, sí, cuando algo te agobia solo sí, con sí, pensarlo, ya no lo vas a hacer. Si sí, tú te planteas, voy a leer todos los días algo, eso, y oyes grillos en tu cabeza porque le da lo mismo, y dices, vale, por ahí es. Si sí. dices, vale, ¿cómo me voy a alimentar mejor todos los días? Bueno, pues no sé, igual, no sé, me tomo, no sé, más agua porque bebo poca. ¿Vale? Bien, eso no me importa. Perfecto, pues vamos por ahí. Entonces siempre tiene que haber una respuesta que le dé igual a tu mente y que te la permita hacer. Lo que Muy pasa es que no le cierto. damos importancia y valor a las cosas pequeñas. Y esto es una de las Sí. cosas que también cambian durante el proceso, durante el camino que dicen. Empezamos a valorar el valor de lo pequeño. Porque cuando valoramos lo pequeño, entonces estamos valorando la vida. Cuando solo valoramos lo grande, solo valoramos los grandes gestos, los grandes momentos, las grandes situaciones. Y el resto del tiempo, ¿qué? Si eso es el 99% del tiempo, es el resto. Ujú. Entonces, claro, empezamos a valorar la vida. Nos volvemos más agradecidas y nos volvemos todos mejor. Entonces, por ahí vamos. Sí, las acciones pequeñitas, ¿no? Eso es Ujú, lo que debemos de enfocarnos para todos los que nos vean, en las acciones pequeñitas, porque muchas de las cosas que queremos hacer no es sostenible en el tiempo. ujú. Entonces, Eso es. empieza con algo, como dice la doctora, empieza con algo pequeñito. O sea, como dije, como leer, porque uno se agobia rápido y te agobias Ujú. y no lo puedes sostener. No, no, no se puede. Definitivamente que no. Por ejemplo, otro ejemplo es la comida. Mucha Ujú. gente, porque ves en las redes sociales y porque te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Pues tienes que comer, que más plantas, más vegetales, más frutas y todo eso. Y todo eso está bien, o sea, yo Ujú. entiendo, o sea, que es mejor comer, pues, verduras y todo, pero la gente quiere cambiar, las tres comidas bien rápido. Y a veces pienso que todo lo que yo veo en las redes sociales, y yo no sé, es un comentario un poquito fuera de lo que Ujú. estamos hablando, pero pues también se puede aplicar, todo esto se puede aplicar al método Todo. Kaizen, Claro que sí. doctora, que yo pienso que la gente, como digo, es muy extrema. Veo muchos comentarios, incluso de doctores, y lo he comentado aquí varias veces en el podcast, Ujú. que es demasiado extremo, ¿no? Que las dietas y todo esto, y todo tienes que ser vegetales y tienes que cuidarte, y que el azúcar y que esto y que lo otro, y la gente se siente agobiada. Y no La se gente se siente sostiene. agobiada. Sí, no se puede.
No se puede porque entras en estrés y en escasez y en una sensación desagradable, entonces, y también entras en culpa, con muchas cosas que no te ayudan en absoluto. Entonces, todos los cambios que los quieras mantener en el tiempo es como, bueno, hay alguna chica que me ha dicho, bueno, es que yo quiero ir comiendo menos azúcar, eso me vale, pero dejar el azúcar, cuando tú hablas de dejar algo, tu mente se estresa, porque entonces le estás creando una escasez, un vacío. No puedes decirle deja, no, no, porque si lo estás tomando es porque lo necesitas. Entonces lo que tienes es que ir soltando poco a poco, dándote cuenta de que estás a gusto mientras vas soltando. Entonces, todo se puede hacer. Si se hace sostenible, lo conseguirás hacer para siempre. Si lo haces poco a poco, lo conseguirás el 100% y lo conseguirás para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos paciencia. Y cuando no tenemos paciencia, perdemos la vida. Porque perdemos la vida con intentos. Y si todo ese tiempo lo hubiéramos empleado en hacerlo en modo Kaizen, hace ya mucho que lo habríamos conseguido. Entonces, pero vamos como arrancada, parada, todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos es que aprender a hacer algo pequeño y sostenible. Uy, pero ¿y esto me va a servir? Bueno, tú empieza a hacerlo. Bueno, pero ¿y esto? Bueno, tú empieza a hacerlo. Y de esta forma es cuando generas realmente los cambios. Los cambios nunca son bruscos ni de golpe, jamás. Eso estresa. Sí, sí, como me pareció muy gracioso como el ejemplo que diste de la zanahoria, ¿no? Bueno, pues vamos a comer un poco y ¿Ya la está? zanahoria, pues me como la zanahoria y ya, o sea, comí algo de vegetales, o sea, Claro. para que no te agobies, ¿no? Porque está todo esto y yo pienso, yo respeto muchísimo a los nutriólogos, respeto muchísimo a toda la gente, ¿no? De la cuestión de la salud, porque mi podcast es de salud y todo eso, ¿no? De la mente, pero sí pienso que hay que hay mucho en las redes sociales, especialmente en las redes sociales, mucho de ir al extremo. Y entonces es lo que, por ejemplo, provoca demasiada ansiedad en las personas. Sí, al final la persona que lo está haciendo y lo hace feliz está bien, pero probablemente esa persona ha llevado mucho tiempo para llegar a hacerlo así. Lo que pasa es que te presentan siempre la imagen de la foto finish. Entonces es Ujú. como, bueno, esto es lo que hay. Ahora tú hazlo de golpe. No, cuéntame todo el tiempo que hay detrás para haber llegado aquí. Entonces tiene mucho más sentido, porque si no vemos solamente esa foto o esa recomendación y creemos que tiene que ser de golpe. No. Es decir, si este es tu objetivo, fenomenal. Ahora tenemos que hacer el camino. Pero teniendo claro eso, porque lo que pasa en redes sociales muchas veces es eso, vemos el impacto y creemos que tengo que ser mañana así. No puede ser, ya, pero es que esta sí que lo es. No, esta no te ha contado toda la historia. Entonces también nos falta información y creemos que la montaña tiene que ser de golpe. No, vamos a que los que han escalado la montaña se han preparado mucho y han ido escalando poquito a poco para llegar a poner la banderita. Entonces esto es lo mismo. Tienes que ir poquito a poco y dándote cuenta de lo que vas asentando y sobre todo eso, ir asentando cada paso. Si no lo asientas, volverás hacia atrás. Es el proceso, doctora. Ujú. Creo que mucha gente quiere el éxito en la vida. Sí. Vamos a ponerle un ejemplo, o el éxito en cualquier área de tu vida, por ejemplo, Ujú. el tener una mejor alimentación o leer un libro o lo que sea, el éxito en el trabajo, el éxito profesional y el éxito personal. Pero la gente no quiere el proceso, doctora, no quiere pasar por los momentos, esos pequeños cambios como tú dices, no quieren el proceso, quieren de ir de 0 a 100. Y yo lo veo mucho, que la gente no quiere el proceso, quieren rápido, rápido. Oh, quiero ya tener éxito de tener 2 semanas. Quiero que, por ejemplo, yo que hago el podcast, quiero tener esto no sé, a los mejores invitados en un año. Y a veces no se puede, ni siquiera en un año. Ujú. Pero es que no comprendemos que el éxito no es el final. El éxito es cada cosa que consigues mejor que ayer. Entonces, la reinterpretación del éxito es importante, porque nos creemos que el éxito es la meta. Y el éxito no, el éxito es que tú consigas hoy leer algo cuando ayer no estabas leyendo nada. Que tú mañana consigas leer algo cuando hace 2 días no estabas leyendo nada. Eso es el éxito. Entonces, por eso es importante el cambio de percepción. Cuando tú reacondicionas tu forma de ver las cosas y de ver la vida, generas éxitos en cualquier momento y en cualquier situación en la que te encuentres. Entonces esa sensación que anhelamos del final deja de tener sentido porque la tenemos
todo el rato y puedes estar teniendo éxito todo el tiempo con esa sensación, que es, al final la sensación depende de un pensamiento, depende de cómo yo interprete las situaciones, no depende de nada más. Entonces, como todo depende de cómo yo lo interprete, cuando cambio la interpretación, todo cambia. Por eso es un proceso de cambio tan profundo. El camino Kaizen. Me ha Ujú. encantado, doctora. Un placer. Estoy pero muy contenta por haberla tenido aquí con nosotros. Y le voy a Muchísimas hacer la gracias. última pregunta que le hago a todos los invitados del podcast. ¿Qué es la felicidad para la doctora María Martínez? Pues para mí es la calma mental, porque es como un estado de serena expectación, es de, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Ya está, sin más. Entonces, para mí eso es la felicidad. Es simple, ¿eh? Como el Sí, método, usando el método Kaizen, es simple. Me ha eso es. encantado la felicidad, la calma mental. Para mí también es la calma mental, doctora, Ujú. porque yo he padecido de mucha ansiedad y sigo Pues padeciendo, la pero, valoras un pe- montón, claro. pero exactamente. Y Ujú. pienso que el camino de Kaizen, y me voy a leer su libro, definitivamente Espero que te guste. lo puedo Ujú. adquirir en Amazon, es donde lo Sí, sí, podemos sí, por adquirir también. supuesto. Ujú. Sí, llega a todas partes, así es que genial. Claro que sí. Entonces, Ujú. pues le doy muchísimo las gracias por haber estado en el podcast. Estoy Un placer. pero muy contenta y muy emocionada. Pienso que tuvimos una conversación muy interesante y pues me encantaría hacerle la invitación que quizás en el futuro podamos volver a conversar más sobre el método Kaizen y a lo mejor, Claro que no sí. sé, hablar sobre algún especial tema, no sé, que usted quiere hablar. Quisiera Ujú. agregar algo más aquí con nosotros, doctora. Que va, nada más, de verdad te agradezco mucho cómo me lo has planteado y que esto haya sido una conversación así tan bonita y agradable y de verdad ha sido un placer y por supuesto cuenta conmigo sin ningún problema y con mucho gusto. Así es que muchísimas gracias a ti y a los que nos estén escuchando. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Pues yo estoy en redes sociales como Camino Kaizen y en la web la tengo es www.caminokaizen.com. En YouTube también estoy como Camino Kaizen, así es que con Camino Kaizen me van a encontrar en todas partes. Que yo soy María Martínez, pero al final lo que está por todas partes es eso, es Camino Kaizen. Que me contacten, que yo siempre respondo, aunque tarde a veces, pero respondo. Y el libro se llama El Camino de Kaizen, El El Camino libro se Kaizen. ¿No llama los puede mostrar Sí, para verlo, para que la gente lo vea más así la portada? Vivir en Ok. modo Kaizen. Vivir el modo Kaizen, ¿ok? Eso De es, la ¿vale? doctora María Martínez. Le digo doctora porque para mí, en mi país, yo soy mexicana, pero vivo en Canadá por mucho tiempo, pero para mí, pues, Ujú. no sé, doctora psicóloga para mí. Gracias. Y por eso es que le digo, para algunas personas dicen, pues, nada más psicólogo, pero pues para mí es usted la doctora María Martínez. Un placer enorme, de verdad. Sí. Y Me ha a encantado. mí, muchas gracias, doctora. Pues sí, nos ha encantado muchísimo, muchísimo la conversación con la doctora María Martínez y espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me pueden seguirme en Instagram como Perla-Acor y te invito a que te suscribas al podcast, así es como tú, en YouTube, en Spotify y también que le des like. Que le des likes, que me dejes tus comentarios, yo los leo. Esto para mí pues es muy importante y yo espero que y muchas de las pláticas que tenemos con diferentes expertos aquí puedan eh, ayudarte en algo en tu vida, transformar tu vida. Y recuerda esto, tú tienes el poder de transformar tu vida. Me dio mucho gusto Un estar placer. aquí con usted, doctora. Muchísimas Placer gracias y nos enorme. vemos en el próximo episodio a todos. Bye.